y es este sueño que tenemos en todas las empresas de hacer que las ventas se den más de forma proactiva que reactiva. Pasar del tradicional modelo de esperar la orden de compra de los clientes o esperar a que los clientes nos planteen sus necesidades, a nosotros inducir las necesidades en los clientes o entender muy bien antes de que esas necesidades se den en los clientes, cómo podemos apoyar esos procesos de compra. Y es que eso es muy importante a la hora de intentar ganarle espacio a nuestros competidores, porque pues si esperamos a que los clientes sean quienes nos busquen, pues seguramente nos van a buscar a nosotros y a muchos más, en lugar de nosotros ser los proponentes, aquellos que van liderando esa generación de demanda. Me voy a excusar de manera anticipada porque he tenido una afección un poquitico molesta en la garganta, entonces eventualmente por allí se me puede ir la voz en ciertos momentos, así que por favor me excusan de manera anticipada. Entonces vamos a estar en una primera parte donde yo les voy a compartir algunas experiencias que he tenido por más de 30 años manejando equipos comerciales en sector industrial especialmente, en metalmecánica, en el sector de la construcción, en sectores como la confección. He estado en diferentes tipos de industrias y atendiendo con nuestros equipos de venta diferentes necesidades, tanto la parte de insumos como maquinaria, como repuestos, todo lo que tiene que ver con servicios asociados a este sector. Y es que la venta consultiva, la venta técnica en el sector industrial tiene unas características que hacen que todos los que estemos aquí en esta reunión probablemente nos vamos a sentir identificados con estas experiencias que les voy a compartir. Posteriormente, Yasmín, hacia el final de la charla, va a venir a contarles cómo podemos resolver, cómo llevar a la práctica todas estas soluciones que podemos tener con herramientas tecnológicas como la que proveemos en Data CRM. ¿Cómo hacemos para que ustedes y sus equipos comerciales sean cada vez más exitosos y cumplan de mejor manera sus objetivos comerciales? Entonces vamos a tener esos dos momentos. Nuevamente, bienvenido a todos quienes han llegado a nuestro conversatorio, este webinar. Tiene un carácter regular. Nosotros en Data CRM nos ocupamos de llevarle tanto a nuestros clientes como a todos aquellos que hoy nos siguen en los diferentes medios, les llevamos contenidos de valor, queremos regalarles pues conocimiento y compartir pues estas experiencias que tenemos con múltiples empresas en Latinoamérica que en general tienen muchas características de ser comunitarias. En todos lados vemos los mismos dolores, en todas las empresas, desde México hasta Argentina, e incluso con algunos clientes que tenemos en Estados Unidos y en Europa, tenemos las mismas características en los equipos comerciales y tenemos casi siempre los mismos dolores. Y eso es lo que vamos a resolver acá. Muy bien, entonces, entrando en materia, pues quiero arrancar desde el cómo planeamos las ventas. Probablemente muchos de ustedes ya hicieron este ejercicio el año pasado, finalizando año, y se proyectaron para el 2025. Algunos quizás llegaron ahora en enero después de vacaciones y empezaron a hacer este ejercicio y hoy todavía, estando ya pues a mediados de febrero, quizás todavía las iniciativas están abiertas, todos están recogiendo insumos de las diferentes áreas de sus empresas, diciendo, bueno, ¿y qué más vamos a hacer este año? Generalmente esas proyecciones de ventas, esa planeación, esa definición de presupuestos, pues parte del histórico de la empresa, entender a qué clientes les estamos vendiendo. Algunos se apoyan en estudios de mercado, en estudios económicos para entender un poquito cómo se van a comportar los diferentes sectores. Que entonces, si estoy en el sector de la construcción, esto cómo se va a comportar. Es que si estoy en el sector del oil and gas, esto para dónde va, etcétera, etcétera. Y a partir de allí, de todo lo que es el entender los entornos y el entender lo que hoy en día ustedes están atendiendo en clientes actuales y sus procesos, pues finalmente se define el cómo yo voy a llegar a la meta y cuáles son nuestras expectativas. Hay empresas que pues son muy aterrizadas y dicen, no, este año está muy complicado, este año en lugar de crecer vamos a decrecer y le apuntan a decrecer. No conozco muchas, pero he visto algunas que le apuntan a decrecer. Casi todas nos vamos por la línea positiva y es cómo yo logro hacer que la empresa venda más que el año pasado. ¿Y cómo logro, si estoy en una tendencia negativa, por ejemplo, de pérdida de mercado, cómo logro cambiar esa tendencia? Y por el contrario, si estoy en etapa de crecimiento y me estoy comiendo todo lo que se me aparece en oportunidades, pues finalmente, ¿cómo termino aprovechando eso? Con todos esos insumos, nosotros vamos y definimos cómo
aplicamos a partir de ese plan estratégico, cómo aterrizamos eso en algo que al final del día termina siendo el día a día de los asesores comerciales pues, y de los equipos en general. Y es que yo le vendo a los clientes regulares, voy y busco nuevos clientes y esos nuevos clientes pueden estar en nuevos territorios. Entonces, si voy a hacer exportaciones o si voy a atender nuevos mercados, etcétera, etcétera. Y finalmente yo a eso le mezclo el portafolio. Entonces voy a tener allí el portafolio tradicional, el portafolio regular, el orgánico que tengo, más el desarrollo de nuevos productos y servicios. A eso le podemos meter otros condimentos, como entonces mejorar procesos de logística, por ejemplo, de proveeduría, mejorar las plataformas tecnológicas para hacer que los clientes nos encuentren y nos compren más fácil, etcétera. Yo puedo hacer, digamos, puedo tener muchas iniciativas interiormente para llevar a que ese tanquecito, que son las ventas y es el presupuesto que queremos cumplir este año, pues se dé. Repito, esto es un ejercicio de todos ponen. Esto es un ejercicio en el que todos en la empresa se comprometen, los que tengan que ver con procesos, a mejorar sus procesos, los que tengan que ver con el tema de adquirir nuevos prospectos, pues cómo voy a adquirir nuevos prospectos. Estoy hablando de marketing, cómo los asesores comerciales terminan comprometiéndose con las nuevas iniciativas a nivel de desarrollo de territorios, de clientes y de portafolio. ¿Cómo hacemos que todo esto termine sumando más? Pero hoy me quiero enfocar, como estamos yendo de reactivas a proactivas, hoy me quiero enfocar en una de esas llavecitas que están allí, particularmente con los clientes regulares. Esto que vamos a hablar el día de hoy tiene aplicabilidad no solamente a industria y no solamente a clientes regulares, sino también a clientes nuevos. Pero me voy a enfocar en clientes regulares porque es que este tema de los clientes regulares en las empresas, los clientes normales, la cartera de clientes que tienen las empresas, nosotros sistemáticamente vemos cómo se desaprovechan oportunidades gigantescas, especialmente en las empresas que atienden el sector industria. ¿Y por qué razón? Pues ahorita lo vamos a hablar, pero básicamente tiene que ver con el hecho de que hoy mantenemos muy ocupados. Estamos con muchas iniciativas buscando clientes nuevos, estamos muy ocupados por allá desarrollando nuevos territorios y portafolios. Y resulta que los clientes habituales, los clientes que ya nos conocen, en donde ya estamos matriculados, terminamos entregándoselos a servicio al cliente o al área técnica para que ellos estén pendientes de las empresas y para que desde allá se gatillen las nuevas oportunidades. Y dejamos que ya los clientes, como nos conocen, pues finalmente entramos como en una zona de confort, yo los llamo muy de esa manera, y es típicamente uno pareciera que entrara como en una zona de confort donde yo espero que el cliente me envíe la orden de compra. Cuando me necesites, yo te respondo. Ahí tenés mi teléfono, ahí tenés mi WhatsApp, tenés mi correo electrónico, cuando me necesites, ahí voy a estar. Hay asesores comerciales que por supuesto tienen iniciativas y entonces están visitando el cliente para ver qué proyectos hay, etcétera, etcétera. Y están haciendo acción, lo que uno ya denominaría proactivo. Pero hay unos elementos en la relación con las empresas, especialmente en el sector industria, repito nuevamente, que tienen o que nos dan una posibilidad de anticiparnos que es poderosa y que nos podría llegar a generar un mejor estar y un mejor cumplimiento de las metas que tenemos. Entonces, por eso estamos destacando los clientes regulares. El pasar de reactivo a proactivo tiene que ver con todo, repito, pero hoy específicamente quiero enfocarme en todo lo que tiene que ver con la atención de los clientes regulares, de la cartera de clientes actual. Y es que ese tradicional modelo reactivo que hoy tenemos en muchas empresas, y yo no me canso de hablar que en las empresas en general somos muy reactivos, eh, porque nos dedicamos simplemente a responder, a hacer que nos vean para que cuando me necesiten me busquen, tiene que ver con cómo nosotros adaptamos o proponemos la actividad de marketing y luego de ventas. Somos muy proactivos para buscar clientes y eso yo creo que ustedes lo ven en muchos de sus proveedores, aquellos que tienen la oportunidad de tener proveedores, ustedes ven que los proveedores somos tremendamente incisivos, somos tremendamente insistentes cuando estamos en función de ir a buscar al cliente, pero cuando ya me tienen asegurado, ¿qué problema para que me atiendan una PQR, por ejemplo? ¿O qué problema para que me atiendan una nueva cotización? Cuando ya me tienen allá registrado, entonces yo solicito una cotización y muchas veces me dejan allá en espera y me quedo yo sin saber qué está pasando. Esos son los modelos típicamente reactivos y es que yo termino esperando a que las cosas me sucedan en lugar de hacer que las cosas sucedan. Y
finalmente, el poder generar esa proactividad tiene que ver con la disposición por un lado, pero también en las herramientas con las que cuento para que al final yo me dé cuenta que algo puede llegar a suceder, que yo como asesor comercial, algo se me dispare por allá, alguna luz se me prenda en el camino, que me diga, oiga, Jorge, mucho cuidado que en esta empresa puede haber una oportunidad en este proyecto o puede haber una oportunidad en este producto o servicio que usted anteriormente le pudo haber vendido. En eso es que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y para eso necesitamos entender muy bien el proceso comercial, el ciclo de venta. Todo esto que nosotros dibujamos cuando estamos en función de definir el proceso comercial de venta consultiva, donde yo lanzo o tengo una iniciativa con un lead o un prospecto y logro hacer el contacto y después le voy y le evalúo sus necesidades y entiendo qué necesita para yo poder hacer una especificación, bien sea de productos o de servicios, definir una propuesta comercial y presentarla y cotizar, etcétera, etcétera. De ahí entrar en ese ciclo de negociación, donde entonces estamos hablando de qué condiciones, modificamos condiciones o las sostenemos, qué variaciones se dan a los procesos de especificación en caso de que la propuesta no sea satisfactoria, etcétera. Nos quedamos en ese loop hasta que finalmente entramos en la etapa de cierre, de contratación y posterior postventa. Esto es lo que hacemos todos los que estamos aquí sentados. Tenemos un ciclo de ventas en el que hay unas propuestas de ingresos de nuevas oportunidades y desarrollamos durante todo esto. Y esto es lo que se resuelve o se mapea en una plataforma como un CRM para poder llegar a definir yo qué debo hacer en cada una de estas etapas y que nada de ninguno de los elementos que podría hacer que una oportunidad se pierda acá se dé. Y es ir más adelante, cómo yo me anticipo. Con la información que nosotros captamos en cada una de las etapas de negociación, es que nosotros podemos hacer que las herramientas nos vuelvan más proactivos, que nos den la posibilidad de generar acciones que van más allá de lo que está esperando el cliente. La proactividad supone no reaccionar, sino anticipar, sorprender. La proactividad sorprende, la reactividad, ¿no? La proactividad le genera un estado de sorpresa al cliente en el que dice, oiga, usted me está teniendo en cuenta, usted está pendiente de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Hace poco, con este tema de mi voz y de estos virus que están cayendo, por ahí nos recomendaron un sitio para comprar unos productos naturales eh, para todas estas maluqueras y nos han sorprendido tremendamente porque pues son personas absolutamente, digamos, eh, tradicionales. Eso es un mercado de plantas medicinales que no tienen tecnología en la que se apoyan más allá de su WhatsApp. Y nos sorprendieron esta semana diciéndonos, mire, usted la semana pasada nos compró unas plantas y le enviamos unos elementos para mirar cómo siguen. Mire, le tenemos aquí un kit de plantas adicionales para el proceso de recuperación. No, caramba, esta gente no tiene un CRM, simplemente están pendientes del cliente, están pendientes de esa persona que les consultó por una necesidad que tenían en un momento determinado y están realmente, legítimamente preocupados porque esa persona se haya recuperado. Y eso va a generar un voz a voz. Esa persona yo la voy a seguir recomendando cada vez que alguien me diga que tiene tos o que tiene una gripa, yo inmediatamente la voy a mandar para donde ese cliente. Eso es lo que nosotros queremos. El, que el asesor comercial, que el equipo comercial vaya un paso más adelante del cliente, entendiendo los ciclos comerciales. ¿Qué le vendemos a otra industria? Le vendemos de todo. Le vendemos equipos, le vendemos repuestos, le vendemos insumos, le vendemos servicios. Y los servicios van desde temas de planta, de un mantenimiento, hasta, no sé, tiquetes aéreos para su fuerza comercial, servicios de acompañamiento, de asesoría legal, o servicios relacionados con todo lo que tiene que ver con los programas de salud ocupacional, las dotaciones, en fin, absolutamente todo lo que se puede llegar a consumir en una industria que típicamente tiene unos procesos de compra un poco más estructurados que los que ve uno en otros sectores como tal. Entonces, aprovechando eso y entendiendo muy bien el cómo se dan, digamos, cómo se generan las oportunidades de negocio en estas empresas, es que nosotros definimos cómo actuar, cómo registrar la información y cómo programar las herramientas
para que nos den los insumos que necesitamos para generar nuevas oportunidades con el cliente. Y al final del día, ¿cuál es esa diferencia entre ser reactivo y proactivo? Es quién gatilla el activador, ese trigger, como lo llaman en algunos lados. ¿Quién jalona el gatillo? ¿El cliente o el proveedor? Ahí es donde está la gran diferencia. Somos nosotros los propositivos, somos nosotros los que vamos liderando la conversación, o es el cliente el que me tiene que buscar. Ese es el primer paso. Identificar que cuando yo estoy esperando con mi equipo comercial a que me llamen en el mostrador o en la oficina, a que me llame el cliente, pues yo estoy en actitud reactiva. Cuando yo estoy más allá, aprovechando la información con la que cuento, estoy yendo en acción proactiva. Ese es el gran diferencial. ¿Y por qué es tan importante? Y lo decía al comienzo, es que más del 70% en las empresas que venden al sector industrial dependen de los clientes regulares. Normalmente uno maneja una mezcla entre 70-30 y 80-20 entre clientes nuevos y clientes regulares. La venta a clientes nuevos es mucho más difícil, es mucho más, eh, digamos, es mucho más desgastante, más costosa. Todos los días hay que tratar de conseguir clientes, en eso estamos de acuerdo. Yo no estoy diciendo acá, para que no se vaya a malentender, que no vamos a ir detrás de clientes nuevos. Siempre tenemos que ir por clientes nuevos. Y entre mejores iniciativas tengamos, mejor. Pero resulta que venderle a un cliente nuevo es mucho más difícil. Venderle a un cliente regular es mucho más fácil. Pues si yo tengo una proporcionalidad del 70 u 80% de clientes, de que mis ventas dependen de los clientes activos, y que mi tasa de cierre, el win rate, como lo llaman por allí, la tasa de cierre efectiva con los clientes regulares es superior al 60%, entre el 50 y el 60, incluso más, dependiendo de si soy buen proveedor o no, pues finalmente venderle a mis clientes habituales es más fácil. Y aquí no estoy descubriendo que el agua moja, simplemente estoy enfatizando en esa necesidad de ser muy buen proveedor de mis clientes actuales. Mientras que la tasa de cierre en un cliente nuevo puede estar entre el 5, el 10%, 15, 20, cuando son tremendamente buenos. O cuando tengo, pues, cuando soy el dueño de la plaza como tal. Pero típicamente las tasas de cierre versus los prospectos, comparado contra los prospectos que pueden llegar, las tasas de cierre que nosotros vemos en empresas que se dedican al sector industria, es del 5 al 10% en clientes nuevos. Mientras que a los clientes vigentes, esas ventas recurrentes, esos upgrades, upsales, cross sales, todas estas estrategias dirigidas a que incrementemos el ticket promedio en el cliente activo, son de verdad mucho más efectivas. Por lo tanto, allí me tengo que desgastar menos. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, y es, oiga, a los clientes tradicionales, típicamente las empresas adoptan una posición muy reactiva. Típicamente es más fácil venderle a un cliente activo que a un cliente nuevo. La tasa de cierre es muchísimo más alta. Y que además de eso, del cliente nuevo, yo lo único que tengo que hacer es mejorar algunos aspectos muy pequeños en la calidad de la información y en el proceso para lograr pasar de esa venta reactiva a la venta proactiva. Son muy pequeños los elementos, pero son determinantes a la hora de tomar este camino. Entonces, ¿cómo logramos optimizar ese proceso al final del día? Recuerden que nosotros siempre en ventas hablamos del embudo de ventas o del funnel de ventas, del pipeline. Yo le decía en mis épocas, cuando estaba metido allá en la planta, le decía el tubo de ventas y es, oiga, ¿cuántos prospectos, cuántas oportunidades me están llegando y cuántas están terminando facturadas? Y aquí es de donde nosotros sacamos esa matemática de más o menos el 10, el 15, el 20%. Y es, oye, ¿cuánto me entró arriba? ¿Cuántos me buscaron? ¿O a cuántos encontré? ¿Y cuántos realmente terminaron facturados? Y en estos niveles de efectividad, esto ya lo hemos hablado en conversaciones anteriores que nos han acompañado tal vez en webinars anteriores, estas tasas de efectividad están íntimamente relacionadas con varios aspectos, entre ellos la velocidad y la calidad de la información que se le da a los clientes. Pero especialmente aplicado a esta charla, tiene que ver con el proceso de nosotros eh, llegar con insumos de valor a los clientes que ya conocemos. ¿Listo? A los clientes que ya conocemos. Denme un segundo, por favor, que quiero validar que sí estemos. Sí. Hola, hola, hola. Tefa, si me están escuchando, no sé si creo que me están diciendo por acá que no se me está escuchando. Estamos bien. Mario, de mi parte se está escuchando.
Perfecto, listo, muchas gracias. Ok, entonces, ¿cómo logramos hacer que en las diferentes etapas, en el viaje de esas oportunidades de negocio, nosotros logremos mayores tasas de efectividad, especialmente aquí, en la entrada? Cuando ustedes en sus empresas les dicen a marketing, oiga, es que yo necesito más clientes, yo necesito generar más oportunidades. Esto aquí tiene un costo de inversión para atraer. Tengo que ir a buscar, tengo que ir a comprarme una base de datos, o tengo que meterme al SECOP, o tengo que hacer una cantidad de cosas importantísimas para yo llenar ese, ese tubo de ventas o ese funnel de ventas, ese embudo. ¿Cómo yo logro generar oportunidades? Entonces, Mercadeo se va y hace unos esfuerzos grandísimos para llenar esto acá. Entonces hace pauta, va y se mete en LinkedIn, le pagan el Sales Navigator, hacen una cantidad de iniciativas para atraer nuevos. ¿Y con los clientes antiguos qué hacemos? ¿Cómo hacemos para asegurar que aquel que me compró aquí abajo llegue aquí otra vez arriba? Y ustedes tienen la clave, todos ustedes tienen la clave. Aquellos que venden equipos saben que si un equipo tiene mantenimiento y si ustedes ofrecen los servicios de mantenimiento, ustedes deberían ser los que le hagan el mantenimiento a ese equipo el día de mañana. O si venden los repuestos para ese equipo, la misma historia. O si están vendiendo dotaciones, ustedes deberían estarle en 3 o en 4 meses, deberían estar tocando las puertas nuevamente para venderle la siguiente dotación. Entonces, ¿cómo hago yo para asegurar que este ciclo en los clientes activos se active, valga la redundancia, en el momento oportuno y con los insumos que le permitan al asesor comercial llegar antes que el cliente dispare, antes que el cliente me diga, oiga, yo necesito una cotización de esto? Porque la probabilidad de que me encuentren en ese momento pues es relativa. Puede ser que me encuentren a mí y otros dos proveedores, mientras que si yo llego de manera anticipada y le digo, mire, usted ya está próximo a requerir este mantenimiento, o usted ya está próximo a comprar esta nueva dotación, o usted compra tiquetes o hace este tipo de procesos en el que compra estos insumos cada tanto tiempo. Si yo defino esos periodos, esos disparadores, esos triggers que me llevan a mí a tener claro cuándo debo disparar, cuándo debo ir en búsqueda de la nueva oportunidad, esto aquí es más económico, mucho más fácil llenar ese embudo de ventas. Ahí es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Ahora, aquí hay un problemita grandísimo y es que cuando yo voy a las empresas y les hago estos procesos de acompañamiento, me encuentro con que es que los CAM o gerentes de cuenta o asesores comerciales, como les quieran llamar en cada una de sus empresas, mantienen tan ocupados, mantienen tremendamente ocupados, que hacen que cuando a ellos les entregan la responsabilidad, no solamente de vender, sino también de después desarrollar al cliente, pues todos terminamos en la empresa delegando responsabilidades. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa que vende equipos para el sector metalmecánico o que vende, no sé, proyectos de instalación de sistemas hidráulicos o sistemas neumáticos, etcétera, una cosa es la venta inicial, cuando yo vendo, cuando doy el primer golpe, y después le termino entregando eso a postventa o a servicio al cliente y le termino entregando al cliente, cediéndoselo a otros que probablemente no conozcan al cliente también como lo conocí yo, que fui el que entré a esa planta. Y entonces eso hace que muchas veces la responsabilidad del desarrollo de ese cliente se la entreguen integralmente al campo. El CAM tiene demasiadas ocupaciones para estar pendientes, que yo hace 6 meses le vendí una máquina X a tal cliente y esa máquina tiene garantía de un año. Por lo tanto, yo debería estar en 3 o en 4 meses tocando las puertas allá para hacerles un preventivo o hacerles un diagnóstico para que la garantía se pueda extender u ofreciendo un plan de extensión de garantía, por ejemplo. Eso podría pasar. Y al CAM se le olvida. Al CAM se le pasan muchas veces ese tipo de detalles y finalmente terminamos perdiendo oportunidades que pudimos haber generado si hubiésemos tenido la información a tiempo y sobre todo si hubiésemos trabajado en equipo. Aquí deben integrarse las áreas de marketing, de servicio y de atención de postventa en las diferentes empresas y hacer que la herramienta que ustedes estén utilizando hoy les hable a todos, que les haga visible la información relacionada con posibles activadores de compra, bien sea por ritmo, es decir, por tiempo, por regularidad, porque esto lo compran cada X o Y tiempo,
o porque esto depende de un activo, por ejemplo, depende de una máquina o depende de ciertas características del proyecto. ¿Cómo hago que esas características terminen siendo los jalonadores? Y la respuesta es muy sencilla. Simplemente regístrelas y créele automatizaciones. ¿Por qué? Porque es que por estar demasiado ocupados, nos queda grande la operación. ¿De cuál operación? La de administrar a nuestro cliente. Nosotros debemos conocer muy bien la operación de nuestro cliente. Debemos saber quiénes son esos influenciadores internos. Yéndome nuevamente a las máquinas. Yo sé que el que está operando la máquina es el gerente planta con su equipo, pero resulta que a los señores de mantenimiento son los que le hablan a uno al oído y le empiezan a decir a uno, mire, esta máquina nos ha funcionado bien, no nos está funcionando tan bien, a esta máquina le hicimos esta modificación, etcétera, etcétera, etcétera. O aquí se va a dar un nuevo proyecto porque se va a ampliar la planta en esto, en esta sección. Esos influenciadores internos que parten desde el área de compras, el área de operaciones, el área de soporte a la operación, etcétera, deben estar en nuestro radar. Muchas veces esta información en las empresas no la tenemos. Y entonces cuando alguien va a ir a hablar con el cliente, va y habla solamente con el jefe de compras. Cuando deberíamos, si alguien tiene la información de quién es el tigre o la tigresa en el área de mantenimiento, que realmente es nuestra mayor influenciadora interna, y eso lo comparten en la empresa, esa información es al final del día generadora de valor para todos. Pero si la información me la guardo yo, que soy el asesor, pero no se la doy al del área técnica. Mire, es que cuando allá falla tal cosa, hay que hablar con Margarita o hay que hablar con Juan Carlos, que ese es el que determina esto o aquello. Esa información, simplemente registrándola en la plataforma y colocándola en campos de comentarios o en los campos que ustedes definan dentro de la plataforma, va a hacer que quienes atiendan al cliente lo puedan leer mejor, puedan entender mejor con quién entenderse. El perfil del determinador de compra. ¿Quién es el determinador de compra? ¿Es el financiero? ¿Es el de compras? ¿Es el gerente general al final del día? ¿O realmente hay unos determinadores de compra internos que son las personas clave que terminan diciendo, vea, es que le vamos a comprar a fulanito o a sutanito? ¿Y cuáles son esas características para los determinadores de compra? Y el proceso de compra. Este sí que es complicado. Uno lo da por hecho. Como asesor comercial uno pretendería mm, o cree que conoce muy bien el proceso de compra. Pero ¿cuántos asesores comerciales no nos dedicamos a perseguir al comprador a decirle, oye, ya te aprobaron la orden de compra? Hola, ¿qué ha pasado con la orden de compra? Hola, quiero actualizar el estatus del proyecto. Cuando no he entendido que el proceso de compra en esta oportunidad va a ser por una licitación privada, pues una convocatoria privada, y lo que hicieron conmigo fue pedirme una cotización para hacer para sacar unos pliegos de o unos requerimientos para hacer esa convocatoria. Entonces todavía no es hora de negociar o todavía no sé que ese proyecto apenas lo están pasando por factibilidad y que eso probablemente va a ser para dentro de 5 años o que por el contrario, esto va a pasar a un comité de compras que lo componen 3 personas y que eso se va a decidir esta semana. Esos procesos de compra realmente hay que entenderlos muy bien en términos de tiempo, participantes y determinadores de evolución en la compra. Ocúpense de que estas cosas estén muy bien identificadas y registradas en las plataformas para que ustedes le puedan llevar el ritmo y sean relevantes. Nada más aburridor para uno como comprador que un asesor comercial esté detrás de uno insistiéndole, averiguando qué pasó con la orden de compra, cuando ni siquiera me ha preguntado cómo va a ser el proceso, cómo se va a dar, cuál va a ser el deadline, o cuál va a ser el momento en el que se debe decidir, o cuál es el paso a paso. Ni siquiera me han preguntado, simplemente me enviaron la orden de compra y se agarran a preguntarme, oiga, ¿qué pasó? ¿Ya me la aprobaron? Y no estoy manifestando interés genuino en acompañarme, no están manifestando interés genuino en acompañarme en mi proceso de decisión o en acompañar a mi equipo, si es que esto es un comité, en adquirir, sino que nos dedicamos es simplemente a comprar, a preguntar qué pasó con la orden de compra. Entonces esos activadores o triggers tienen que estar clarísimos y tienen que estar identificados, tienen que definirlos y tenerlos como variables dentro de las plataformas, dentro de los formularios, para entender y disparar cuando es oportuno. Entonces, allí las preguntas que yo siempre le dejo a los clientes de Data CRM es, ¿conocemos realmente a nuestros clientes? O lo único que tenemos es
lo que tenemos en la plataforma del ERP. Tenemos la razón social, el NID, el nombre del representante legal, el teléfono, el correo y eventualmente dónde está ubicado. Pero ¿realmente conocemos al cliente por dentro? ¿Realmente sabemos quiénes son los determinadores? ¿Realmente sabemos quiénes son los influenciadores? ¿Los tenemos registrados? ¿Los compartimos al interior de los equipos de las empresas cuando son empresas que atienden de manera multidisciplinaria? O sea, ¿realmente los tenemos bien segmentados? ¿Por qué necesitamos segmentación? Porque es que para cada iniciativa que tiene marketing, pues necesita saber cómo agrupamos los clientes y cómo hacemos que lo que queremos decirle al cliente les haga más sentido. No sacar información por sacarla o llegarle a prospectos o a clientes con información que no es relevante para ellos. Ese es el principal enemigo actual de la relación con los clientes y es el exceso de información y el exceso de información irrelevante. La razón por la que hoy en día la mayor parte de las personas que bloquean a sus proveedores o a sus potenciales proveedores de sus correos electrónicos, de sus WhatsApps, de sus teléfonos incluso, tienen que ver con que nos hemos dedicado a sobreinformar a los clientes y prospectos con cosas que no son relevantes para ellos. Y eso tiene que ver con las carencias que se tienen en el conocimiento del cliente o del prospecto. ¿Qué es lo que realmente le hace sentido a las personas? Me mantiene el canal abierto. Si no tengo información relevante, de valor que dar, me van a bloquear. Te voy a bloquear si me sigues mandando información que no es relevante para mí. Eso es algo que hoy en día lo estamos sufriendo en todas las empresas. Tenemos claro ese ciclo de recompra, es decir, después de que le vendo, yo sé qué tipo de eh, operaciones preventivas o correctivas se dan. Y no estoy hablando solamente de lo que tiene que ver con mantenimiento, estoy hablando con todo lo que tiene que ver con mantener una empresa funcionando. Y si estoy vendiendo los insumos, ¿cada cuánto los compra? ¿Cuál es su tasa o su rata de consumo? Si son equipos, entonces cada cuánto hago preventivos. Si son correctivos, ¿cómo hago yo para estar allá en el listado de proveedores que atienden los correctivos inmediatamente? ¿Y cómo hago, por ejemplo, si tienen un banco de repuestos, por ejemplo, internamente, o ellos salen y buscan los repuestos cada vez que se daña un equipo? ¿Cómo hago yo para que estas cosas, que son las que debería yo conocer desde el proceso, queden registrados dentro de la plataforma para que esto se conozca integralmente? Y todo lo que tiene que ver con la parte de repuestos, por supuesto. Y la parte de nuevos proyectos es cuando uno, eh, eh, menciono aquí porque esto es muy común y es que uno cuando está metido en la empresa, allá empiezan a contarle a uno chismes, le empiezan a contar a uno, oiga, ¿cómo le parece que estamos creciendo? O nos vamos a ampliar al mercado de Centroamérica, por ejemplo, o esto que está sucediendo con Estados Unidos nos está abriendo una línea de oportunidad para eventualmente ampliar nuestra planta. Eso es un nuevo proyecto. Y eso tiene que disparar inmediatamente las alertas y tiene que dejar al asesor comercial con las antenas puestas, pues como en línea de estar absolutamente atento para qué es lo que va a suceder. Bueno, y si esa oportunidad se va a dar, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Y empezar a tener registro de esa oportunidad que hoy en día no la tenemos cuantificada, no sabemos de qué tamaño va a ser, no sabemos para dónde va a ser, pero necesitamos registrarla para estar pendientes de ello, que se termine convirtiendo en tema de conversación cada vez que hablemos con alguien al interior de esta empresa, para que no se salga al radar. Y sobre todo, eso va a dar una impresión muy positiva en su cliente y es que le va a decir, oiga, este está activo, este está pendiente de mí, este está en función de ayudarme. ¿Cómo hacemos para que esos nuevos proyectos queden de una vez en ese pipeline arriba, independiente que no se vayan a cerrar este año? Que probablemente muchos de los proyectos, los nuevos proyectos, y especialmente en la industria, son largos. Eso no es para hacer, para ejecutar de la noche a la mañana. Pero si yo estoy desde las etapas más tempranas, cuando yo estoy apenas definiendo factibilidad o cuando estoy definiendo costos iniciales, cuando estoy haciendo diseño, cuando yo estoy allí, en esa etapa inicial, tengo mayor probabilidad de cerrar al final. También me he encontrado en muchas empresas que somos muy buenos acompañando el comienzo y malísimos cerrando. Y es que le pierdo el paso al cliente y es, le ayudo a diseñar, le ayudo a cotizar, le ayudo a pasar el estudio de factibilidad, le ayudo a hacer todo el dimensionamiento, le estructuro, le hago, le saco el detalle de todo lo que van a necesitar y a la hora de cerrar
o a la hora de ejecutar, me desaparezco. Le pierdo el rastro al cliente. Eso sí que es grave. Y entonces ahí me devuelvo a la gráfica esta donde estábamos mostrando el ciclo comercial, el ciclo de venta. ¿Cómo hacemos para que esto nos asegure que no se le pierde el trazo al cliente, el paso a la nueva oportunidad? Que esto nos hable, que la herramienta que estemos utilizando nos dispare esas alertas, esas notificaciones que necesitamos para que estemos alerta. Porque recuerden la cara del asesor comercial que teníamos en la diapositiva anterior, la asesora, absolutamente angustiada con tanta cosa que tenía que hacer. Bien, vamos a cambiar ese modelo, que es el que hace que nos volvamos reactivos hacia proactivos. Y ahí involucro un elemento y es entonces, ¿mi cliente es una renta activa o pasiva? Una renta activa me lleva a que todos los días hay oportunidad de hacer dinero. La pasiva es la que yo dejo ahí y me genera dinero cada vez que cierro mes. La pasiva es la plática que yo tengo en la cuenta de ahorros o en un CDT, o más bien la pongo a producir. Y esa inversión que yo hago en los esfuerzos de registrar y automatizar estos eventos que recuerdan, nos disparan, nos ponen en evidencia, colocan aquí al frente mío, mire, hay una oportunidad de negocio en tal empresa, eso es lo que denominamos la renta activa. Y es que necesitamos acciones desde la tecnología que nos ayuden a reforzar la intención de compra, a generar ventas cruzadas o transversales, cross sales, up sales, todo lo que denominan los marketineros, y activar nuevos ciclos de venta. Y es, yo activo un nuevo ciclo de venta. Eso es lo que hacemos los asesores comerciales todos los días, provocar. Algunos lo hacen de una manera muy sencilla. Oye, ¿qué más? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay para mí? O cómo está el inventario de tal cosa. Eso lo hacen muchos asesores comerciales. Vengo y tomo inventarios y entonces le hago sugeridos. O vengo con una promoción y entonces le ofrezco al cliente y estamos en el mundo de los ofrecidos. Y es, yo soy el mejor, yo tengo el mejor precio, yo tengo el mejor producto, y eso no da diferenciación. Si yo no me diferencio de mi competencia en otros elementos, estoy en el mundo de los ofrecidos, en el mundo en el que todo el mundo es igual. Todos tienen buena calidad, todos tienen tiempos de entrega excepcionales, todos tienen el mejor producto, todos tienen el mejor precio, todos se arrodillan, todos dan en algún momento un descuento para cerrar el negocio. ¿Cómo hago yo para convertir eso en valores realmente sorprendentes para el cliente y que nos generen una diferenciación real? Y tiene que ver con la nueva forma de comprar. La nueva forma de comprar y especialmente en venta consultiva, en venta industrial, hoy en día ya está desligada a los modelos tradicionales que teníamos hace años, en los que yo tenía a mi mejor amigo en la empresa X y ese me compraba a mí porque éramos muy buenos amigos, o porque lo invitaba a comer, o porque nos tomábamos unos tragos en una feria. Eso ya pasó a ser historia. Esa no es la forma de comprar actual. La forma de comprar actual de hoy es moderna, es dinámica, es veloz, en donde yo sé dónde están los proveedores y simplemente reparto información para que me coticen y yo de ahí tomo una decisión. La calidad, el tiempo, etcétera, etcétera. Todas esas características están ya dadas por hechas, por supuestas. El que no de eso sale del mercado. El resto, todos están en igualdad de condiciones. Entonces, si yo no logro hacer que la automatización, yo que no estoy hablando de inteligencia artificial todavía, estoy hablando simplemente de actividades automatizadas a partir de cientos eventos que me permitan hacer estas tres cosas. Si logro hacer esas cosas básicas, logro generar renta activa. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se corrige y se apunta hacia ese modelo proactivo? No predictivo, proactivo. Son diferentes. El proactivo tiene que ver con el adaptar. Pues ya ustedes tienen, muchos de ustedes tienen plataformas como la nuestra o la nuestra, algunos de ustedes son clientes nuestros, ya tienen adaptado. Seguramente les faltará adaptar algunas cositas, por ejemplo, activar el módulo de activos, por ejemplo, para tener el inventario de máquinas o equipos o, o de herramientas o lo que sea que tiene ese cliente allá para poder, con esa información almacenada, poder alinear los procesos al equipo comercial, marketing, ventas y postventa, y servicio al cliente, todo lo que tiene que ver con el apoyo al cliente, para que después, entre todos, registrando buena calidad de información, porque yo nada me gano con tener un formulario con muchas preguntas, con muchas casillas y nadie las llena. Por ejemplo, si yo vendo un equipo hoy, 11 de febrero, y
esa máquina tiene una garantía de 6 meses, yo sé que en junio, a comienzo de junio, yo debería estarle diciendo al cliente con un correo electrónico, un WhatsApp, un mensaje de texto por alguno de los canales de comunicación, le debería estar diciendo, óyeme, Gabriel, el próximo mes se vence la garantía del equipo X que nos compraste según factura número tal. Por lo tanto, te propongo hacer un proceso de diagnóstico para entender qué necesita tu máquina en este momento. O te propongo que la garantía que te dimos del fabricante, aquí tenemos una póliza de garantía extendida que te genera tus beneficios. ¿Cómo hago yo para decírselo antes de que suceda el evento? En lugar de después decirle, oye, te venció la garantía con la información que está registrada. Pero si el asesor comercial o la persona que está encargada de registrar esa información en el sistema no cierra la oportunidad diligenciando el campo que dice fecha de venta, o en qué momento le vendí, o qué número de factura tiene, o no tengo identificado el serial, pues la información no sirve para nada. Pues esa falta de información hace que no se pueda automatizar. La automatización, para todos aquellos que están hoy obsesionados con el tema de la inteligencia artificial y los procesos automáticos, nosotros estamos obsesionados con eso. Pero esto no funciona si no hay registro, si la calidad de la información no es la adecuada, si no hay buena calidad de data, los robots, las automatizaciones no funcionan o funcionan mal. Si aquí le meto basura o no le meto información, aquí esto me bota o basura o no me da nada. Ese es un precepto clave en todo esto que estamos hablando. Si no hay aprovechamiento de la información que tenemos, perdón, registro de la información, aquí no se va a poder aprovechar. Y esto es lo que me asegura, haciendo estas 5 etapas, adaptando, alineando, registrando, automatizando, para después asegurar el enganche. Este enganche tiene que ver mucho con el aprovechar toda esta información, pero también alinear al equipo de, 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 de atención al cliente, de atención y servicio al cliente, para que esto genere procesos de realmente compromiso y de generar más que clientes, fans. Yo siempre he dicho en estos charlas, yo necesito más fans que clientes. Quiero gente que me quiera realmente, genuinamente, y que me quiera comprar por encima de cualquier condición porque yo soy el mejor. Esto es lo que yo necesito buscar aquí. Y alrededor de todo ese proceso, pues tengo que montar indicadores clave que me permitan evaluar si voy mejorando, si voy empeorando, si la cosa, si lo que yo estoy haciendo al final del día me genera un mejor estado, me genera mejores resultados. Esto es lo que va a explicar en un momento Yasmín. Al final del día, los tips prácticos del cómo logramos hacer que con la herramienta, el equipo y la información logremos cerrar ese ciclo que va a generarnos las ventas proactivas. Entonces, yo tengo que usar los activadores, caracterizando los procesos, el inventario de activos, entonces tener fichas de cada uno, generando fichas de influenciadores, es decir, esos contactos comerciales importantes, no solamente el que me firma la orden de compra o el que me paga, sino todos los influenciadores internos, los mecánicos, muchas veces yo necesito tenerlos por ahí en el radar, o las personas de seguridad y salud ocupacional, o las personas de recursos humanos, todos aquellos que intervienen en un proceso de decisión. Yo necesito tenerlos en el radar. Obviamente los determinadores de compra y sobre todo y especialmente lo que mencionaba hace un rato, el proceso de compra, cómo se da. ¿Cuál es el paso a paso? Oye, ¿cuándo esperas cerrar este tema? ¿Para cuándo crees que van a tener comité? De ese comité, ¿qué se debe dar? ¿Debo llevar una muestra o debo aplicar una muestra o debemos colocar un equipo en prueba o debemos generar? ¿Qué quieren? ¿Cuál es el paso a paso para tomar la decisión y cómo yo lo acompaño? Y cómo yo lo facilito además. Porque es que aquí también hay muchísimas cuestiones o muchos cuestionamientos que hago en las empresas y es, ¿yo le estoy realmente facilitando el proceso de compra a las empresas o lo estoy complicando? En muchas empresas se los complicamos en lugar de mejorarlos. Entonces, ¿qué es eso? Cuando yo tengo una empresa y tengo los equipos, los repuestos, los insumos y los servicios, yo entonces defino qué es lo que vendo. Yo vendo equipos. Ah, no, yo vendo equipos, repuestos e insumos. O yo vendo solamente servicios. No vendo ni repuesto ni tata. En cada una de estas cosas, tengo que entender quién es el responsable, cuándo compró, cuál es el tiempo de garantía. Esto pues a manera de ejemplo de lo que uno debe estructurar a nivel de información para llegar a ese deseado de tener esos activadores. O sea, si yo tengo que identificar en cada una de estas cosas cuáles son los activadores de compra para que esos se vuelvan los elementos dentro de las automatizaciones que disparan, que generan ese gatilleo. ¿Sí?
Entonces, ¿es el tiempo de garantía? ¿O es el kilometraje? ¿O son las horas de uso? ¿O son los ciclos de mantenimiento propios de la máquina que tienen unas características? ¿O hay una frecuencia de reposición o compra? O sea, yo tengo unos insumos, vendo insumos para una industria, entonces allá yo tengo unas frecuencias de compra. Por ejemplo, las dotaciones. Las dotaciones son absolutamente rítmicas, ¿sí? Los insumos muchas veces dependen de los pedidos que le llegan a los clientes. Pero ¿cómo hago yo para que esto me genere a mí alertas dentro del sistema? Y el historial de diagnósticos, esto sí que es importante, en muchas partes no se da. El historial de diagnósticos para entender, oiga, ¿qué ha sucedido con los equipos anteriormente? Sobre todo en lo que tiene que ver con activos productivos. ¿Listo? Esos activadores son los que yo tengo que mapear y definir qué voy a hacer con ellos. Pues a partir de la fecha de compra, o a partir de la lectura de las horas de uso, o a partir de la interpretación de cuánto consumen mensualmente, o en fin, de todos estos elementos, o cada cuánto hacen preventivos. ¿Sí? Ah, no, nosotros hacemos preventivos cada 3 meses en esta línea, listo, ok. Entonces, si yo tengo unos equipos en esa línea, pues yo tengo que estar antes de eso, listo para atenderles o para proponer que vamos a hacer los preventivos. Y si tengo historias de diagnóstico, yo tengo que definir, así como nos dijo la señora esta de las plantas medicinales, yo sé que usted estaba enfermito de tos. ¿Cómo siguió? Aquí le tengo otra planta que le va a ayudar a mejorar su, su, su evolución. Me ofrecen más de lo que yo tenía. Me sorprendieron. Me dijeron, oiga, usted está pendiente de mí, usted me conoce, usted está aquí para mí. No tengo que estar yo detrás de usted. Eso es lo que cambia. Y entonces esas cosas tenemos que llevarlas precisamente a la herramienta para que esa herramienta sea la que nos vaya mostrando gráficamente cómo lograr gestionar de mejor manera con el equipo todas estas nuevas oportunidades y no estar simplemente esperando la orden de compra. Faciliten la compra. Los canales, aquí ya voy a cerrar. Ojo con los canales de comunicación. Esto se volvió ya en el pan nuestro de cada día. Ya hoy en día nadie le contesta unas llamadas ni correos electrónicos. El WhatsApp es fundamental administrarlo de manera correcta. Y me estoy encontrando permanentemente con exabruptos atentados contra las ventas de sus empresas. Muchas veces nosotros hacemos ejercicios de Mystery Chopper con algunos de nuestros clientes que asesoramos y nos encontramos con cosas como que yo escribo a las 8:30 de la mañana y me responden a las 5:30 de la tarde. Cuando yo veo ese tipo de cosas, yo le estoy diciendo al empresario, mire, es que usted tiene el WhatsApp encargado a un asesor que está todo el día trabajando y él lo voltea a mirar, le atiende el WhatsApp cuando se cierra el local, cuando ya le queda tiempo. Cuando yo abro los canales digitales para atender a través de esos canales, supuestamente facilitando la compra a los clientes, yo tengo que ser coherente y consecuente con lo que estoy haciendo. Y es que aquí estoy abriendo un nuevo punto de venta, esto es un nuevo asesor comercial. Y si esto yo no lo atiendo con la prontitud, el cliente está esperando, estoy quemando dinero en generar nuevas oportunidades y no estoy aprovechándola para cerrarla. Créanme que con toda la certeza, se los digo, la mayor parte de ustedes están cometiendo aquí los principales errores de atención atendiendo los canales de comunicación digitales, especialmente el WhatsApp. No los están atendiendo de manera correcta. Algunos dicen, no, Jorge, pero yo tengo un bot. Entonces me sale un bot y me dice, sí, para atenderle su necesidad, con mucho gusto, déjenos su nombre, su teléfono, su correo, su NID, envíenos el RUT para facilitar el proceso de cotización. Me ponen un bot que me responde 300 cosas en IKEA, me pregunta quién soy yo y qué necesito. Me ponen bots que si no les doy el correo electrónico, entonces me cierran la conversación. Y tienen el descaro de enviarme una encuesta de satisfacción para saber cómo me fue con la conversación. Préstenle atención, empresarios, a esto que les estoy diciendo porque es absolutamente pandémico. Más del 90% de las empresas que tengo la oportunidad de acompañar hoy por hoy tienen serios problemas en atender adecuadamente los canales digitales. Esto es fundamental. Y entonces aquí es donde empiezan a aplicar los temas de automatizaciones con bots, pero con inteligencia artificial y bien entrenados, porque es que una cosa es tener el bot y otra cosa es entrenarlo bien. Porque yo puedo tener un bot muy juicioso que responda en menos de un minuto, pero que responde pidiéndole el root al cliente. Esos son definiciones, criterios de programación que los definen ustedes. ¿Cómo hago para que la conversación sea más humana, más
eh, abierta y que proponga o que dé ganas de seguir hablando con el bot. En la mayor parte de los bots que conozco no dan ganas de seguir hablando con él. Listo. ¿Cómo hacemos para que eso al final del día se vuelva una realidad y que todas esas iniciativas que teníamos al comienzo, repito, teniendo claros cuáles son los triggers, cuáles son los procesos, cuáles son los disparadores de compra, de nuevas oportunidades, yo logre después, a través de acciones coherentes y cohesionadas con los equipos, tanto el que es responsable del cliente como el que es responsable de divulgar, que es mercadeo en la práctica, algunas veces son los mismos, pero en la práctica, ¿cómo yo hago para salir a buscar estas nuevas oportunidades? Y a partir de esos disparadores, ¿cómo hago que el cliente diga, oiga, sí, usted me conoce, venga, y realmente yo lo voy a necesitar el próximo mes, venga para acá, conversemos de una vez? Que si eso se va a dar por canales digitales, eso al final del día se atienda de manera adecuada. Porque nada nos ganamos con proponer y después reaccionar a la apertura de la conversación de manera inadecuada. Si me escriben hoy a las 8:30 de la mañana, yo a las 8:35 tengo que estar respondiendo, tengo que estar presente con el cliente. WhatsApp da connotación de urgencia, WhatsApp es inmediato. Hoy en día no podemos darnos el lujo que nos dábamos hace unos años y era que respondíamos a un correo de contáctenos a los 8 días a preguntarle qué necesitaba el cliente. Hoy el que esté haciendo eso está en línea de desaparecer. Hoy tenemos que atender de manera inmediata, de manera coherente, con información rápida, pero con buena calidad. ¿Ok? Esto es por el lado mío. Quiero dejarles este QR para que quienes estén interesados en ampliar información sobre esta línea de pensamiento, sobre esta línea de acción tendiente a mejorar los procesos comerciales, aprovechando mejor la tecnología, pues con mucho gusto podemos tomar los datos en este formulario, nos dejan la información y nos contactamos en la próxima semana para que conversemos más profundamente y veamos cómo les podemos ayudar. Yasmín llega ya con la artillería del cómo hacer que todas estas cosas que les acabo de decir se vuelvan realidad, cómo hacer que las ventas reactivas cambien a un modelo más proactivo, cómo hacer que ese sueño de no esperar sino ir más adelante al cliente sea una realidad. Entonces, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna inquietud por acá en la audiencia, lo que nos han escrito. Tum, tum, por aquí ya hicieron, escuchamos, industria de alimentos. Bueno, muy bien, excelente. No hay inquietudes. Tefa, ¿tienes por allí alguna inquietud de alguna de las personas por las otras plataformas? No, ninguna por ahora. Vamos por ahora, estamos bueno. Espero que la información haya sido completa, absolutamente clara, que los motive a, a pasar de la venta reactiva a la proactiva, que hayan quedado los elementos suficientes. Son pocos elementos, pero muy concretos y muy claves. Y doy el paso entonces a Yasmín para que continúe con ustedes. Muchísimas gracias. Listo, hola a todos, Gracias. buen día. Perfecto. Dejo de compartir acá, Jazz. Yo creo que sí para compartir desde acá. Dale, ok, adelante. Listo, entonces en un segundo ya comparto. Listo, me confirman con un puntico en el chat si ya están viendo la pantalla. Se ve perfecto. Listo, bueno, entonces arranquemos con este tema de la automatización. Voy a partir con esta cifra, con esta frase que ven en pantalla, y es que según el informe del 2020 de Enterprise Analytics, del Global State of Enterprise Analytics, el 60% de los empleados requieren de horas o incluso días para obtener la información necesaria para sus tareas, mientras que apenas el 3% puede acceder a esa información, a la información que necesita en cuestión de segundos. Entonces, esto realmente como que pone en evidencia que hay muchas cosas que todavía deben automatizarse. Les voy a mostrar
acá, este es el ejemplo de un proceso tradicional, un proceso que viene trabajando con las técnicas de venta, con las técnicas de mercadeo, venta, gestión administrativa y postventa de forma tradicional. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que en mercadeo todavía se utilizan algunas técnicas como volanteo, llamadas uno a uno, captura de datos manual. Entonces, incluso eso no está tan lejos de nuestra realidad porque si vamos a una feria comercial, nos damos cuenta que hay personas que están llenando los datos directamente en una hoja de papel. Entonces, esto no está realmente tan alejado a las cosas que vivimos en nuestro día a día. Por el otro lado, la parte de ventas, la principal herramienta que se utiliza es un Excel. Sin embargo, lo que ocurre es que es un Excel por cada uno de los comerciales donde la información se encuentra descentralizada y realmente no podemos hacer seguimiento de qué es lo que está pasando. Y hablo de un Excel incluso en el mejor de los casos porque hay ocasiones en las que se trata de la agenda o incluso el celular del comercial es donde se encuentra la base de datos de clientes de la empresa. Bases de datos que las empresas no conocen, no tienen acceso a ellos, no saben realmente qué está pasando con esa gestión porque nuevamente toda la información está descentralizada. Hay desconocimiento de los motivos de pérdida porque la única información a la que se tiene acceso es la información de los datos de facturación. Sabemos qué fue lo que pasó realmente cuando llegan los datos de facturación, pero antes de no sabemos qué es lo que está pasando antes. No sabemos qué es lo que está pasando con esos prospectos y por qué no todos están llegando realmente a término o bueno, entendemos que no todos van a llegar, pero en últimas, ¿cuáles son esos puntos en los cuales tenemos que trabajar para que más clientes, más prospectos se conviertan en nuestros clientes? Eso desde la parte de ventas que se conecta con la gestión administrativa y, por ejemplo, nos damos cuenta que muchas veces los precios están desactualizados, el inventario está desactualizado, hay unos datos de inventario en una área, otros datos de inventario en otra área, como que hay mucha como asimetría de la información debido a que cada uno está trabajando por aparte. Hablando de la parte de postventa, nuevamente sabemos qué pasó en la facturación, pero ya después de eso tenemos que hacer seguimiento de los pedidos o hacer como el seguimiento de esa entrega de valor de una forma manual o a través de Excel o a través de formatos manuales. Entonces, esto hace que nuevamente sea muy difícil conectar todos los puntos con realmente qué es lo que está pasando. Y quien sufre muchas veces es el cliente porque recibe información por un lado, recibe información por la otra y los niveles de servicio se ven afectados también. Llegando a la parte de servicio al cliente, acá pues nuevamente registro manual de las PQRs, no tenemos notificaciones, no hay estadísticas de qué es lo que está pasando, cuáles son esas quejas que nos están dejando nuestros clientes, cuáles son los productos que tenemos que mejorar, cuáles son esas mejoras en servicio que tenemos que implementar. Todo eso queda como aislado cuando se realiza de forma manual. Entonces, como que puse ahí esa notica en la mitad, que es, al final tenemos datos inconsistentes de distintas fuentes. Y adicionalmente, el 28% de las empresas no proporcionan un sistema una herramienta de planificación comercial a sus empleados. Entonces, como que todo esto que estábamos viendo antes, es un proceso completamente manual, se acentúa, hablando puntualmente del tema de ventas, en que tenemos información poco confiable, tiempos de contacto ineficientes, datos de clientes descentralizados, desconocimiento de los motivos de pérdida, muy poca comunicación entre las áreas, la información está desactualizada y hay muy poca comunicación adicionalmente con los clientes. Eso es un poco como el escenario de lo que se vive, estos son esos dolores que podemos percibir ya en el trabajo cuando los clientes llegan con su escenario inicial, esto es lo que se ve y seguramente ustedes se van a ver identificados en uno o algunos de estos puntos. Pero ¿qué pasa cuando automatizamos? Entonces, acá les voy a mostrar como un escenario un poquito distinto. Entonces, acá
traigo también otra cifra y es que el 43% de las empresas que han implementado análisis de datos han podido identificar y crear nuevos productos y nuevas fuentes de ingreso. Entonces, esto nos lleva un poco a ese proceso de innovación y ese proceso de realmente poderle sacar provecho a la información que tenemos. Jorge nos hablaba del tema de cómo aprovechar nuestros datos, cómo aprovechar la base de datos que ya tenemos para poder generar recompras, para poder generar ventas cruzadas, para poder generar como decisiones mucho más informadas. Y acá les voy a mostrar el ejemplo de un proceso que es como un paralelo con el anterior, en el que ya contamos con herramientas de automatización y entender pues cómo eso puede llegar a hacer la diferencia. Desde el lado de mercadeo, hay herramientas como chatbot, la integración con distintas redes sociales, la utilización de mailing, la misma utilización de WhatsApp, como formas en las que podemos trabajar el tema de esa automatización del proceso, pero adicionalmente esto nos va a ayudar a ser mucho más eficientes en términos de que podemos contactar al cliente de forma oportuna. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cuando uno va a conseguir internet, uno llama y si no le contestan inmediatamente, a la hora, uno ya tiene contratado internet con otro proveedor. Entonces, hay un poco como esta urgencia de ese contacto, que no se trata simplemente como por hacerlo rápido, sino que ese contacto rápido y eficiente puede hacer la diferencia entre que sea o no tu cliente. Entonces, en eso nos ayuda a automatizar el chatbot y las distintas integraciones que podemos llegar a tener, además de tener un canal centralizado como WhatsApp que nos permita saber qué es lo que está llegando todo el tiempo a la empresa, en vez de tener como todo descentralizado en los celulares de cada uno de nuestros asesores. Desde la parte de ventas, pues entra este punto que les estaba comentando de ese WhatsApp centralizado. También desde allí podemos contar con plantillas de cotización que minimicen esos tiempos de generación de esas plantillas. Sé que hay algunas plantillas que pueden llegar a ser muy complejas, pero pues parte de eso se trata de identificar cuáles son esos puntos que se pueden realmente llevar a una automatización, que se pueden como apoyarse de la tecnología para que la tecnología nos facilite el proceso, que en últimas de eso es de lo que se trata la tecnología. Em, de hecho, el concepto de tecnología es conocimiento aplicado, entonces la idea es que utilicemos esas, tanto los aprendizajes que tenemos como las herramientas que tenemos para facilitar nuestros procesos y que podamos aplicarlo a las necesidades que tenemos. Ahí, como puse aquí una opción que es cotización con variables, entonces esta parte de cotización con variables se las voy a mostrar un poquito más adelante, pero entiendo que en el proceso de cotización de industria muchas veces no son cotizaciones estándar, sino que son cotizaciones que dependen de distintas variables y es difícil encontrar como un sistema que tenga exactamente esos puntos que afectan el cálculo de mis valores. Entonces, se pueden generar cotizaciones con distintas variables, hacer algunas personalizaciones para que a ustedes les pueda funcionar. Integración del correo, que puede sonar como algo bastante sencillo, pero en últimas la integración del correo puede hacer la diferencia entre que tú te des cuenta o no si alguien ya leyó tu oferta y poder hacer una comunicación muy pertinente. Ya pasando, digamos, este proceso de ventas, ya hicimos la generación de leads, ya hicimos el procesamiento de las ventas, pero arranca este proceso administrativo. Es distinta esa conexión del proceso administrativo si tenemos que revisar distintos canales, así contamos, por ejemplo, con una integración entre los sistemas en donde tenemos nuestro CRM como base central para nuestro equipo comercial y que allí ellos puedan hacer la consulta de todos los datos que necesitan, como los inventarios, el listado de precios, cuál es la generación de los pedidos y estos pedidos puedan viajar directamente al sistema administrativo o ERP para que allí sea generada la factura y se hagan los descargos de inventario correspondientes. Todo este proceso es un proceso que se puede automatizar y que ustedes tienen la posibilidad de crear esas conexiones con Data CRM.
Adicionalmente, nos hemos dado cuenta que en el proceso de venta para el equipo comercial es muy relevante contar con información como información de cartera. Y esa es información que ellos no tienen de primera mano, sino que es información que la tiene el equipo administrativo. Entonces, lo que podemos hacer es traer esa información directamente al CRM para que ellos en el momento en que van a cotizar tengan esos datos y puedan tomar decisiones acertadas e informadas en vez de estar revisando distintos canales o enviando correos electrónicos a la persona del área administrativa para entender si este cliente está o no en mora. Entonces aquí esto es un ejemplo de las cosas que se pueden traer a través de integraciones para, para optimizar el trabajo de ese equipo. Aquí yo estoy mostrando de forma transversal que es el análisis de información con Business Intelligence, ¿sí? Pero no necesariamente es Business Intelligence. En realidad lo que hay que hacer es identificar cuáles son esos niveles de reportes o niveles de consulta que se tienen para crear las consultas relacionadas a cada persona según sus necesidades. Entonces, tenemos cosas tan simples que podemos hacer dentro del CRM como un filtro en donde analicemos cuáles son las ventas de una línea específica, cuándo se dieron, por qué persona. También podemos tener dentro del CRM el análisis del forecast, cuál es como la proyección de ventas de nuestro equipo. Eso es algo que todas las personas pueden consultar directamente desde el CRM. O si yo ya me voy a un análisis más global, en donde no solamente quiero revisar qué es lo que está pasando en cada una de las áreas, sino que quiero revisar cuál es la conexión entre estas áreas y cómo generar estrategias que me potencien el negocio realmente no sé, con estrategias transversales. Ahí entra el punto de un Business Intelligence, herramientas como Power BI, herramientas como Looker Studio, son herramientas que facilitan este tipo de procesos y que también pueden ser conectadas directamente a la base de datos de nuestro CRM para recoger de allí esa información. Incluso podemos utilizar distintas bases de datos para hacer como el comparativo. Podemos tener por un lado no sé, las ventas o más bien las metas comerciales que tenemos dentro del CRM y compararlo con lo que realmente se está facturando para entender qué pasa en un lado versus el otro y dejar de tener esas asimetrías de información de uno me dice una cosa y del otro me dice otra. Entonces, aquí les dejo como estos punticos, esto es transversal, aplica no solamente para estos procesos, sino para todos los procesos de la empresa y permite realmente que tú tengas como esa visión global de todo lo que está pasando, tanto pues a nivel estratégico como a nivel operativo, dependiendo de cuáles son los indicadores que tú plantees. Acá paso o conecto esta parte de la parte administrativa con la parte de postventa, en donde una vez se genera la factura, se genera el pedido, podemos pasar como a entender cuáles son esos activos que yo tengo que crear. Entonces, Jorge nos hablaba de tener ese inventario. Ese inventario ustedes lo pueden tener directamente dentro del CRM, si es el caso, entonces pueden crear cuál es el listado de los activos de su cliente para luego poderle hacer un seguimiento, por ejemplo, de cuáles son los servicios que ha tenido ese activo, cuáles son realmente los mantenimientos preventivos o correctivos. O podemos hacer que de acuerdo a un cálculo, por ejemplo, supongamos que una máquina se vendió hace un mes, pero esta máquina tiene un uso de 8 horas diarias, 7 días a la semana. Entonces, ya con esto yo puedo hacer un cálculo de más o menos cuántas horas está trabajando en el mes, cuántas horas está trabajando en el trimestre y planear cuáles son esos toques que tengo que hacerle al cliente para hacer un mantenimiento preventivo y no esperar a que sea el cliente quien me genere directamente una PQR, sino que yo pueda, a través de este inventario que tengo, articularlo con la gestión de PQRs, articularlo con la gestión de órdenes de servicio para que sea mucho más proactivo. Yo también puedo generar, si no tengo, bueno, tanto si tengo activos como si no los tengo, también podría generar contratos de servicio. Muchas veces los activos se venden
asociados a un contrato de servicio de mantenimiento en donde hay unos acuerdos de 3 mantenimientos en el mes o 3 mantenimientos en cierto periodo de tiempo. Entonces, así yo puedo identificar y también mi equipo comercial puede saber todo el tiempo cuáles son las condiciones que tiene este cliente actualmente. Mi equipo de servicio también lo puede ver en la misma plataforma y así nos podemos comunicar continuamente sin tener que estar enviando correos electrónicos, sin tener que estar llamando a la otra persona, sino simplemente a través de una consulta directa a la herramienta. Entonces, podemos tener esos contratos de servicio dentro de la herramienta e incluso hoy en día, eso es algo que es relativamente nuevo, ustedes ya pueden asociar esos contratos de servicio a las oportunidades que efectivamente las generaron para que podamos saber esas condiciones que yo di desde la venta, cómo se ven reflejadas directamente en un contrato de servicio que yo tengo estipulado con mi cliente. Este contrato de servicio, si yo solamente manejo servicios, lo manejo por aparte, o si no, también puedo asociarlo al activo correspondiente. Este activo tiene este contrato de mantenimiento específico y eso es información súper valiosa que yo puedo aprovechar para generar temas de postventa. Puedo hacer también autorizaciones, o sea, puedo generar distintos niveles de autorización para los pedidos, para las cotizaciones, para, o sea, para la revisión de fletes, por ejemplo, si ustedes tienen una cotización que implica fletes y la tiene que revisar alguien más, se puede enviar la notificación directamente a esa persona para que me dé la autorización y poder continuar. Eso es parte de lo que se puede hacer. Por el otro lado ya, finalmente en este proceso tenemos la gestión de PQRs, donde nuevamente entran las notificaciones, entra la comunicación entre áreas, entra la calificación de este servicio y la articulación de, de los servicios con la parte de venta, ¿sí? Que yo directamente desde una PQR pueda con marcar un check, decir, este cliente necesita que le facture algo, ¿sí? Y que se genere automáticamente un negocio que se lo asigne a alguien del equipo comercial para que esta persona pueda continuar con el ciclo y pueda seguir creciendo a ese cliente. Eso es algo que no lo facilita la automatización. Todo esto que yo acabo de nombrar son cosas que ustedes pueden hacer directamente desde CRM. Sin embargo, también quiero hacer énfasis en que no todos los procesos van a ser iguales. Este es un ejemplo de un proceso automatizado. Sin embargo, la idea es poder verificar con ustedes cuáles de estas cosas les hacen sentido, cuáles cosas no les hacen sentido y tener realmente esa foto de cuál debería ser ese proceso automatizado para ustedes y de acuerdo a ese proceso ver qué implica, cómo construimos ese puente, cómo construimos ese camino para llegar allá con las posibilidades que nos da la tecnología. Aquí también tenemos el análisis de información de Business Intelligence, que como les dije antes, de lo que se trata es que tengamos la visión de lo que está pasando en tiempo real con, por ejemplo, entendiendo cuáles son los negocios que se han generado a partir de postventa. ¿Cuánto ascienden estos negocios? Y, por ejemplo, ¿cuál ha sido el cliente que más ingresos nos ha generado? O si hemos logrado a través de la implementación de una estrategia de postventa, si realmente estamos logrando o no crecer el promedio de ventas de nuestros clientes. Entonces, ese tipo de preguntas y ese tipo de indicadores son los que ya podríamos empezar a construir cuando ya tenemos esa conexión, cuando ya no se trata de lo que cada una de las áreas hace, sino que se trata de cómo conectamos el proceso completo en pro de seguir creciendo la empresa y seguir creciendo a los clientes. Acá entonces un poco el resumen de cuál puede ser el impacto de tener la automatización. Entonces tengo este dato de el 93% de las empresas consideran que la tecnología es clave para impulsar la sostenibilidad y la innovación. Entonces, el contar con procesos automatizados, el contar con todos estos procesos conectados, con las notificaciones, con las comunicaciones, nos permite optimizar operaciones y minimizar errores humanos, nos permite tener una gestión más eficiente de los gastos y así hacer más rentable nuestro negocio.
recopilar información para tener decisiones, para poder tomar decisiones más informadas. Y hay una parte también que es importante nombrarla y es que la tecnología nos ayuda a cumplir con regulaciones. Entonces, aquí voy a dar el ejemplo de el área de servicio al cliente. Si nosotros tenemos todas las solicitudes de PQRs y todas nuestras solicitudes de servicio centralizadas, esto nos va a permitir realmente cumplir con las regulaciones y cumplir con con los estándares de servicio que tenemos prometidos a nuestros clientes. Entonces, ese es solamente un ejemplo, pero así como esto, habría que revisar como qué otro tipo de regulaciones aplica para cada uno de ustedes y cómo podemos apoyarnos en la tecnología para que nos ayude a cumplir con esas regulaciones, que ese es como el paso mínimo, y de ahí en adelante sacarle todo el provecho que podamos sacarle para crecer nuestra empresa. Acá ya empiezo a darles ejemplos de cómo se ve eso que acabamos de ver, digamos, en un proceso simulado dentro de Data CRM. Entonces, tenemos el chatbot dentro de Data CRM que nos va a permitir hacer como esa automatización de ese proceso de calificación de nuestros prospectos inicial. Entonces, tenemos esa posibilidad de contar con el chatbot. Acá, pues hay unas cifras respecto a cuál es la experiencia que han tenido usuarios que han interactuado con chatbot. Entonces, el 82, el 87,2% de quienes han tenido experiencias con chatbot han tenido experiencias neutras o positivas y de estos el 62% prefiere utilizarlos en vez de esperar la atención de un agente humano. Personalmente viví algo muy similar y fue que cuando fui a contratar el internet tenía la posibilidad de esperar la llamada de un asesor para contratar el internet o hacer todo el proceso de forma automática a través de una página web y elegí la opción que me dio el proveedor de un paso a paso en una página web. Directamente me enviaron el contrato al correo electrónico y, y no he tenido problemas como con otros proveedores. No le voy a hacer publicidad a este proveedor, pero quería contarles un poquito la experiencia. Listo. Otra cosa que ya es una funcionalidad que ustedes tienen, o sea, que existe dentro de Data CRM, es el tema de compartir negocios entre colaboradores, ¿sí? Estamos hablando de cómo las áreas pueden participar. Entonces, una forma de participar es compartir negocios entre colaboradores. Tenemos una empresa que tiene como todo su proceso comercial y en una parte de ese proceso necesita que el área de operaciones revise los negocios y les apoye con las cotizaciones para verificar cuáles son las condiciones y las características de la propuesta que se tiene que dar a ese cliente porque tiene unas características específicas. Entonces, esta función de compartir negocios entre colaboradores es algo que les está haciendo mucho sentido y obviamente esto va acompañado de notificaciones al correo electrónico, va acompañado de captura de datos de cuándo lo recibió el uno, cuándo lo entregó el otro, para poder saber cuánto tiempo se demoró, por ejemplo, en este caso, el área de operaciones generando la cotización que solicitó el área comercial. Este es un ejemplo de un cotizador, ¿sí? Entonces yo les hablaba de un cotizador que implica distintas variables. Entonces, sé que hay muchas cotizaciones que simplemente como tienes un producto y le pones una cantidad, precio, te hace el cálculo y listo, ¿sí? Pero muchas veces no es así, porque puede que, como en este caso, el valor que yo le voy a dar a mi cliente no solamente dependa de mi precio, de mi lista de precios, sino que también puede depender de cuáles son los costos que me está dando el fabricante, cuáles son esos costos de importación, cuáles son esos costos de venta que yo tengo que tener en cuenta para no entrar en pérdidas. Entonces, en Data CRM hemos construido con algunos de nuestros clientes un formato como este, en donde yo puedo ir seleccionando el producto, me paro en la filita de cada uno de los productos y a ese producto le digo cuáles son los costos de fábrica que aplican, si le implica un flete específico, si yo tengo que incluir o no costos de importación, si tengo que incluirle un costo de venta adicional a los costos normales y
esto lo formulo directamente por desarrollo, ¿sí? O sea, son cosas que para ustedes van a ser transparentes, pero les cuento como una posibilidad de lo que se puede hacer. Se formulan y al final lo que van a obtener es cuál es ese valor calculado del precio que se tiene que dar para el cliente para que se pueda generar la cotización y enviarlo sin, sin errores, ¿sí? O con mínima probabilidad de error, porque ya estoy haciendo los cálculos directamente en el CRM. No dependo de que una persona esté ejecutando estos cálculos manuales y los esté poniendo en un Excel. Entonces, esto pues es otra de las opciones que ustedes tienen con el CRM. Como les hablaba, también se puede hacer la integración con el ERP, lo cual pues nos va a ayudar a tener mayor eficiencia operativa, menor duplicidad de datos, decisiones más informadas y una mejor gestión del inventario, porque pues ya no lo está como manejando una persona de forma manual, sino que ya estamos teniendo, en el momento en que voy a cotizar, tengo los datos de inventario y en el momento en que genero el pedido y se hace la facturación, se hace el descargo común y corriente y nuevamente esa información se actualiza en su CR. Otra posibilidad, digamos, otra herramienta que ustedes tienen que se enlaza con el proceso que les conté, es esta encuesta para calificación de sus PQRs o de sus servicios. Entonces, acá dice, las empresas que recopilan y analizan activamente los comentarios de los clientes pueden mejorar su satisfacción hasta un 35% y aumentar la retención hasta un 25%. Entonces, si yo genero las PQRs, pero no solamente me encargo de resolver, sino que a través de esta encuesta, que es muy sencilla, y realmente recomendamos que utilicen encuestas muy sencillas, tipo NPS, en donde lo que me interesa es saber qué tan satisfecho quedó el cliente con el servicio, que me deje un comentario y listo, no más. No 20 preguntas, no 10 preguntas, porque entiendo que muchas veces creemos que esas 10 o 20 preguntas nos dan mucha información, pero al final, si el cliente no les responde, terminamos teniendo cero información. Entonces, este es un calificador de tickets con el que ya contamos en Data CRM. Entonces, si ustedes tienen las PQRs creadas, esta es una opción que se puede activar para su CRM. Y acá les muestro un ejemplo, digamos, este es un ejemplo muy genérico, pero pues es un ejemplo de cómo podría llegarse a ver un tablero de inteligencia de negocios, en donde yo pueda relacionar distintas variables, en donde yo pueda mostrar eh, como un dato específico a partir de lo que está pasando en un área o en varias áreas. Entonces, este es un ejemplo. En un tablero de BI tú puedes tener indicadores tipo calendario, indicadores que son números, digamos, como muy puntuales, o tú puedes tener como gráficas mucho más elaboradas, em, tendencias. Entonces, nos lleva como a un nivel de análisis un poquito diferente y todas estas herramientas, pues, pueden tenerlas a partir del trabajo con nosotros y la automatización en Data Science. Listo. Entonces, atiendo cualquier pregunta que pueda surgir por ahí en el chat y acá les voy a dejar un QR para que se agenden, o sea, si alguien quiere de pronto agendarse y revisar cómo podríamos hacer la automatización de su proceso, acá dejo el link de mi agenda para que podamos hacer esa reunión. No sé si hay preguntas ya en el chat. No, no alcanzo a ver. O si se abren el micrófono y escucho entonces las preguntas que puedan tener por ahí. Dudas, comentarios, todo súper claro. Nada es claro. A mí una pregunta, Juan Carlos Gamboa por aquí de Silo Logística. Espérate, enciendo mi cámara. Quería consultarte,
el data CRM, ahorita estamos en búsqueda de una implementación en mi empresa de algún CRM porque ya el crecimiento nos ha llevado a la necesidad. Data CRM puede ajustarse a cualquier industria. En este caso nosotros somos de la industria logística y pues nuestros negocios son 99% B2B. Y pues es hacia allá apuntan nuestros prospectos pues, en las principales industrias. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿También Data CRM puede ajustarse o ajustar nuestro proceso a este tipo de industria logística? Sí, entonces tendríamos que revisar cuáles son tus variables específicas, pero sí hemos trabajado con clientes de industria y, y quisiera también un poquito entender si algo del proceso que escribí te hizo sentido o, por ejemplo, tú dices, me gusta esto, pero en realidad yo necesitaría algo muy puntual en relación a tal cosa. Sí. Sí, definitivamente hubo cosas que me hizo sentido porque realmente lo que decías tú y el anterior ponente de la rapidez con la cual se están llevando a cabo los procesos, ya incluso va hacia los procesos logísticos, ¿no? Ya hay clientes que las cotizaciones las solicitan por WhatsApp porque la quieren de manera un poco más rápida, entonces ver cómo nos vamos adaptando a eso, ¿no? Un flete, un transporte, también lo quieren de esta manera, ¿no? Pero a su vez de que lo vamos actualizando también cómo mantenemos el orden para ir midiendo lo que se va haciendo. Entonces, por eso mi pregunta. Yo voy a agendar una hora para ver si podemos hablar un poco más en profundidad. Claro que sí, sí. Entonces, por ejemplo, en el tema que decías que las cotizaciones pueden llegar a depender de muchas variables, todo el sentido podría llegar a ser el cotizador. Lo que yo puse en pantalla es un ejemplo de cuál es un ejemplo de variables. Pero si a ti te aplican otras, no hay rollo, se puede personalizar a las que aplican para tu negocio, ¿sí? Con las fórmulas que tú aplicas en tu negocio. Entonces, básicamente es cambiar ese Excel, en donde el Excel ya te funciona perfectamente para hacer ese cálculo, para que lo pases al CRM con la ventaja de que ya vas a tener la información centralizada y ya vas a poder como hacer análisis de eso que está pasando allí de forma mucho Ya. más sencilla que si tienes los Exceles por aparte con cada uno de tus asesores. Entonces, eso lo Ok, podríamos practicar. Ujú. sí, ok, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Listo, creo que no hay más preguntas, entonces yo creo que podemos ir dando finalización a la charla. Espero que les haya gustado mucho, espero que les hayamos dado herramientas para entender cómo pueden hacer la automatización de su negocio, cómo pueden realmente sacarle provecho a la tecnología y potenciar cada una de sus industrias. Entonces espero que hayamos podido como lograr ese propósito. E igual, aquí voy a dejar unos segunditos más el código en pantalla para que puedan leerlo y puedan agendarse directamente y que podamos entender cuál es el caso específico de cada uno y llevar un poco de la teoría a la práctica este modelo que acabamos de hablar. Yasmín, Señora, ¿cómo estás? Mira, es que estaba escribiendo en el chat, pero tal vez no tranquila. lo habían leído. No hay discusión. Para saber dos cositas, si nos pueden compartir la presentación, porque vi que la estaban grabando, y si, bueno, no sé si tú tengas ahí como la información de cuáles son los planes o cómo funciona como el tema de la oferta de ustedes. Ok, bueno, la información de los planes. Em, entonces, los datos de los planes con los que contamos con plan básico y con plan pro. Déjame, yo entro un segundito a la página web de nosotros
y te Ahí los te la comparto. compartí por el chat. Tienes el link para que puedas abrirlo de una. Ah, bueno, entonces aquí tenemos los planes de Data CRM. Entonces tenemos el plan básico que arranca desde 60 bueno, en realidad son 65.000 pesos por usuario, pero hay un mínimo de 3 usuarios para cualquiera de los planes. Entonces, acá en el plan básico vas a tener acceso a las funciones de gestión de negocios, a la función de cotizaciones y formatos básica, a la importación masiva de datos, gestión de casos. Entonces, vas a tener acceso a todos los módulos del CRM, pero pues vas a estar un poquito limitado en términos de informes personalizados, vas a poder realizar hasta 10 informes personalizados y vas a estar limitado en términos de tareas automáticas, que es esas notificaciones de las que yo hablaba, de enviarle una notificación a otra área de algo que está pasando en un proceso, o realizar un cálculo automático, o realizar, no sé, la creación de una actividad específica. Entonces, el plan básico cuenta con esas opciones, pero es un poquito limitado en ese aspecto. Por el otro lado, tienes el plan Pro, en donde en el plan Pro tienes todas las funcionalidades del plan básico, pero adicionalmente, espérame, yo le pongo aquí que se ve con más detalle. Yo no estoy compartiendo, ¿cierto? Entonces, espérame, porque estaba hablando ahí en el aire, lo siento. Listo. Ahí ya se ve en pantalla. Entonces, respecto al plan Pro, entonces cuenta con las funcionalidades del plan básico, que son todos los módulos de gestión de negocios, administración de empresas, contactos, negocios, calendario, productos, servicios, pedidos, landing page, campañas, servicio al cliente, proyectos. Todos los módulos tienes activos, pero está limitado en términos de informes, está limitado también en términos de tareas automáticas y adicionalmente, no cuentas con la posibilidad de hacer integraciones ni a WhatsApp, ni a tu ERP, ni Baby, ¿sí? Entonces, toda esta partecita que hablábamos ya más automatizada la vas a encontrar es realmente en el plan Pro. Estas funcionalidades, digamos, algunas de estas funcionalidades tienen unos costos de activación adicionales, pero eso sí depende de cuáles te apliquen a ti, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a ti te aplica la calificación de tickets de servicio, pero no te aplica como la parte de cotizaciones con variables. Entonces vas a tener unos costos de activación de estas otras funciones, dependiendo de lo que te aplica a ti. Ese cotizador que tú nos mostraste, que es por proyecto, que digamos que es un poco diferente al que simplemente uno jala de una lista de precios, sino que tiene uno que armar una cotización basada en muchas variables. ¿Ese está incluido en el básico? No. Ese es el Pro. No, ese sería en Pro, tiene un costo de activación, pero por el mes de febrero vamos a tener un descuento en ese tipo de proyectos, ¿sí? En los precios de activación. Quisiéramos pues revisarlo contigo, si quieres agéndate, revisamos contigo si te hace sentido el precio de activación normal de esa opción es de 3 millones de pesos adicionales, pero por campaña podemos tener un descuento sobre ese valor. Y esa activación incluye también una personalización en caso de que se requiera también como adaptarlo un poco a la empresa. Claro que sí. Ujú, sí. Ah, listo, Sí, perfecto. incluye la personalización a las variables que a ti te aplican. Yasmín, también veo que hay un cobro por implementación, ¿no? Es Sí, pero eso es un single pay, o sea, se paga una sí, vez. sí, sí. Los costos de implementación y el costo de activación del que estoy hablando ahorita, de funcionalidades específicas, son una vez, one time payment, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahorita como parte de la campaña de activación de los clientes es que estos precios los vamos a reducir temporalmente. Entonces podemos hablarlo con cada uno de ustedes para ver cuáles son los que les aplican y pues armarles un paquete mucho más completo. Súper. Ahí te gente para el viernes. Perfecto. Listo. No sé si hay alguna otra duda por ahí. Espérenme, miro el chat, que no se me vaya a quedar nada.
Hablaban de la grabación. Sí, la grabación se les va a compartir. Ustedes, si ustedes se inscriben a través de la landing, entonces también se les va a enviar la grabación como las memorias del webinar. Muchas gracias, Yasmín, muy amable. Listo. A todos muchas gracias Muchas gracias, que estés bien. por su tiempo.